Bienvenidos a Abrazos de Esperanza. Este es un espacio donde vamos a conversar sobre el proceso de duelo gestacional y está creado para padres y madres que sus bebés murieron a las pocas semanas de gestación. Algunos estuvieron a punto de nacer y otros murieron después de nacidos. Bienvenida y bienvenido. Te presentamos un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio para madres y padres cuyos hijos han partido. Está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y dar el abrazo que tu corazón necesita. Nuestro tema de hoy es el duelo gestacional desde el corazón de papá. Mi nombre es Emma Valerín y los abrazo desde Costa Rica. Soy sobreviviente del duelo gestacional de 2 de mis hijos. Soy mamá de 3 hijos. Mi hijo mayor, Derian, de 23 años, él está conmigo, y mis 2 hijos que están en el cielo, José Pablo, que murió de 12 semanas de gestación, y Angélica, que murió a tan solo 10 días de nacer. Ellos trascendieron al cielo, a su nueva vida. José Pablo hace 6 años y 7 meses y Angélica hace 5 años y 6 meses. Es importante para mí siempre recordarles a todos aquellos que nos están escuchando en cualquier lugar que el duelo es un proceso que se vive de forma personal. Cada quien lo vive a su manera, lo vive diferente el hombre, lo vive diferente la mujer. También es familiar porque todos los miembros de casa están sufriendo el duelo por la pérdida de ese bebé. Y es comunitario porque afecta a la sociedad, afecta a nuestros amigos, afecta también nuestro entorno laboral, la gente con la que nos relacionamos. Y en estos podcasts vamos a compartir desde nuestra propia experiencia cómo ha sido caminar en el proceso del duelo todo este tiempo. Hoy que vamos a tener este tema desde el corazón de un papá que ha vivido el duelo gestacional de sus bebés, tenemos a un invitado muy especial, Eric Hernández. Bienvenido, Eric. Hola Emma, ¿cómo Preséntate, por estás? favor. Mi nombre es Eric Hernández, soy de Costa Rica. En este momento me encuentro en Quebec, Canadá. El nombre de mi ángel en el cielo realmente son 3, pero el que más sufrimos y más vivimos porque logró nacer es Eric Gabriel. Los otros 2 no llegaron a un término tan alto, pero igual son ángeles en el cielo. El tiempo que tenemos de que trascendió la partida de nuestro bebé, hasta el momento son 2 años y casi 10 meses. El 12 dentro de 3 días, dentro de 2 días, cumple 2 años y 10 meses, Eric Gabriel. Son cuestiones meramente muy de perspectiva, donde a veces nos sentimos un poco, los hombres nos sentimos en nuestro machismo, tal vez con el que nos fuimos creados, o no sé, de que uno no está para sentir dolor, de que uno no está para llorar, uno está para ser fuerte, y eso nos reprime mucho dolor en nuestro interior realmente. En mi caso no lo veo así porque soy más de exteriorizar mis cosas y más de demostrar mi dolor y todos mis sentimientos que pueda tener. Y en este caso el sentimiento de la pérdida de un hijo es algo muy doloroso, muy grande, muy especial en muchos aspectos que los puedas ver. Entonces, creo que se estigmatiza mucho al papá que tal vez no siente dolor, que tal vez no sufre, que tal vez nada más ve llorar a mamá o que quiere que mamá ya no llore, que mamá ya no sufra, y realmente no es así. Realmente es que nos tenemos que tragar mucho dolor, tenemos que comer, nos tenemos que devorar tanto dolor para nuestro bien, para nuestra pareja, porque para mí es muy importante mi hijo, es muy importante mi familia, pero también es muy importante, aparte de mi hijo que perdí, es muy importante la mujer que lo tuvo en su vientre, la mujer que lo creó, la mujer que le dio vida, la mujer que tomó esa semilla que Dios puso dentro de ella y la formó. Entonces, también es muy importante la salud mental de ella, la salud física de ella, ver cómo ella se cae, ver cómo la ayudas a levantarse, ver cómo día a día se sobrelleva nada más porque es muy duro, es muy duro. Y desde la perspectiva de un padre, te puedo decir que es igual o más duro a nuestra manera, porque se tienen que llevar mucho más sentimientos ahí y siempre tenés que reprimir muchas cosas porque tengo que verme fuerte, porque si hoy vi a mi mujer
un poco mejor si yo lloro, si yo caigo. Entonces la llevo a ella, la arrastro conmigo. Entonces tenés que, en mi caso yo recuerdo que cuando nos pasó lo de Gabriel, yo no podía llorar en mi casa, porque tenía una mujer completamente destrozada y yo tenía que ser el pilar para que ella no cayera. Porque desgraciadamente creo que muchos, no puedo decir todos, porque habrá gente que no, habrá gente que dice que no es así, que no lo han pasado así porque lo escuchamos. Pero en mi caso específicamente me enojé mucho con Dios. Fue lo primero Ujú. que hice, enojarme con Dios. Las preguntas que todos nos hacemos. Eric, ¿cómo fue aquel día o aquel momento? ¿Cómo viviste el momento en el que recibiste la noticia o el día en que Eric Gabriel trascendió? ¿Cómo fue aquel momento? Ese momento para mí no hubo un intermediario. Ese momento yo lo vi con mis ojos, lo pude percibir detrás de una ventana, la partida de mi hijo, y es muy duro ver cómo un grupo de profesionales, de médicos, de enfermeras, están luchando por una criatura, por mantenerla viva, y que ante la situación tal vez hacen más de lo que quieren, más de lo que pueden, y nada funciona. Y llega a un determinado momento donde se acerca una persona de esas con un montón de detalles técnicos, y vos ya no quieres escuchar eso, porque no lo quieres oír. Y entonces solamente mejor le pides que te diga la verdad. Y la verdad la tenés enfrente de vos. La verdad es cuando ves que una persona le está poniendo una sábana encima a tu hijo porque ya no respira. Entonces para mí no fue que hubo un intermediario que me dijera tu hijo falleció. Para mi desgracia o para mi suerte, no sé. En ese momento yo tuve que percibirlo con mis ojos, tuve que verlo, tuve que sentir ese momento. Y en ese momento lo único que yo pedí fue abrazar a mi hijo. Y solamente me dejaron pasar, ellos se hicieron a un lado, me dejaron pasar, y me fui a un cuarto que estaba al fondo, como una salita que estaba al fondo con mi hijo, a llorarlo, a poder sentirlo, a poder sentir su piel, a poder sentir, a enjuagarlo con mis lágrimas, decía yo, a llorarlo, y en mi deslucidez mental en ese momento, porque vos te perdés, tal vez estás pensando que solamente él duerme y que se va a despertar. Y es que en ese momento la mente te traiciona, la mente te juega pasadas muy feas. Entonces dice, bueno, es horrible lo que estoy pasando, no puede pasarme a mí, pero tenés que caer en la realidad de que en ese momento tú estás viviendo eso, hijo, es un momento muy duro. Esa aceptación en ese momento de que tu hijo está sin vida es algo horrible, es algo que te destroza el corazón, que te destroza el alma, que te desgarra por dentro. Es algo que definitivamente solo los que lo hemos pasado sabemos que no hay ningún dolor que se parezca a eso. Y cuando pasa esto y empiezas a caer en cuenta de esa noticia de que Gabriel murió, ¿cómo empiezas a caminar en el duelo? ¿Cómo empiezas a llevar ese proceso? Esto son varios pasos, ¿verdad? Son varios pasos porque es un momento donde tienes que, la aceptación de que ya tu hijo no está. Inmediatamente tengo a Katherine, mi esposa, en un cuarto sola, que ya la tiene. Tengo que llegar donde ella, con el cuerpo de mi hijo, y solamente a sentirle con la cabeza de que perdimos, de que no está. Entonces es donde empieza un duelo más doloroso, porque tengo a mi mujer gritándole a una doctora o a una enfermera, no recuerdo, que estaba con ella a la par, que le inyectara algo, por favor, porque ella no quería vivirse, porque Gabriel se había ido. Entonces tengo a mi mujer despedazada llorando que quiere morir, y en mis brazos tengo a mi hijo muerto. Entonces es un duelo espantoso para iniciarlo.
Tuvimos la suerte de que nos dejaron con el cuerpo de nuestro hijo varias horas lo tuvimos con nosotros. Pudimos acariciarlo, pudimos llenarlo de besos, le hicimos un bautizo entre nosotros y con Dios para darle un nombre para que se fuera bien de aquí. Y después de tantas horas ya, ya se lo entregamos a una enfermera y lo llevaron a un cuartito frío. Entonces ahí es donde el duelo empieza a hacerte cala en el dolor, porque llegas y estamos en un hospital, estamos en una sala de maternidad. Entonces ese día, antes de Gabriel, nacieron 8 niños y todos lloraban. Y vos decías, ¿y por qué el mío no? ¿Por qué Dios me quitó al mío? Y en ese momento te vuelves egoísta y dices, ¿por qué no se llevó uno de ellos? ¿Por qué tuvo que ser el mío? Y cuando ya logramos salir del hospital en la mañana, que ya Katherine tuvimos que esperar que la revisara el doctor, ya la revisa el médico y dice el médico que sí nos da que sí se puede, la podemos sacar de ahí. Lo primero que tengo que ir a hacer con mi mujer es ir a buscar una funeraria para comprar una caja para devolvernos al hospital. Tener que ser yo el que salgo, tener que poner a mi hijo en un ataúd pequeño y llevarlo en el carro, porque de ahí lo vamos a llevar a la casa. Cuando llegamos a la casa, lo único que ves es más dolor. Están los papás de Katherine, están los hermanos, está toda la familia, los tíos, está todo el mundo. Y todo el mundo está llorando. Es un dolor sobre dolor. Después tener que partir de ahí al cementerio. Y cuando estás en el cementerio, yo no quería despegarme de Gabriel, yo no quería soltar esa caja. Hicimos un tipo de reunión muy familiar y amigos que llegaron. Y un sobrino de Catherine que me ha llegado a Dios, por decirlo de una manera, un primo hermano de ella, salió, tomó la Biblia y nos leyó no sé cuántos versículos, no sé cuántos versos de la Biblia y analizamos y vimos todo y rezamos por Gabriel y todo. Después de eso llega el momento más duro para mí, que es tener que meter a Gabriel en una bóveda. Y eso cuando yo lo pienso me duele y me cala, porque en su momento me dolía más, porque yo decía, yo mismo metí a mi hijo en una bóveda fría, oscura, y eso me dolía mucho, me calaba mucho. Entonces, el duelo empieza de una manera tan cruel de que la aceptación, primero por el shock, por el colapsar así con eso tan cerca, tener que verlo, tener que sentirlo, vivirlo, y después empieza el duelo de otra manera, esa negación de que no quieres aceptar de que las cosas pasaron, de que no lo quieres Ujú. aceptar y tras de eso llegas a la casa y tenemos todo lo que tenemos para Gabriel, ahí lo teníamos nosotros en nuestra casa. Entonces es esa lucha interna, estar viendo ropa de bebé, estar viendo una cuna de bebé, estar viendo todo lo del bebé. Entonces el duelo empieza a disiparse, a hacerse, ya no es uno solo, sino son varios. Te duele por todo lo que ves, por todo lo que tenés, por todo lo que viviste, por todo lo que te está doliendo. Entonces el duelo se hace más trágico, digo yo. Y de esas emociones que sentías como papá durante tu camino del duelo, ¿cuáles sientes que fueron las que más viviste? O sea, ¿cuáles eran tus emociones que vivías con más intensidad o que te venían como una oleada que tal vez no podías a veces contener o no sabías al principio cómo manejar? Lo primero que se me vino a la cabeza tal vez fue lo de primero tuvimos el té de Gabriel, lo tuvimos el té de canastilla, que le hacemos nosotros como el baby shower para mucha gente. Eso fue muy duro porque fue mucha gente, fueron amigos, fueron familiares y todo el mundo estaba feliz porque ya Gabriel iba a nacer. Entonces, el recordar eso era doloroso. Y esta parte, como te acabo de decir, de tener que ser yo mismo el que tuve que hacer todo y de tener que ser yo mismo con lo que yo amaba a mi hijo. Yo siempre le digo a Katherine que una de las cosas que a mí más me dolía o más me costó sobreponerme era que cuando ella estaba embarazada y yo pasaba encima de la panza de ella, jugando, hablándole a Gabriel, cantándole, haciéndole todo,
Cuando eso sucedió, Emma, yo le decía a mi hijo que yo le iba a proteger siempre. Yo le decía a mi hijo que siempre lo iba a cuidar, que no iba a dejar que nada le pasara. Y cuando pasa esto, yo me sentía, tenía un sentido de culpa muy feo, porque yo decía, yo le prometía eso y el día que yo lo vi muriendo, no pude hacer nada. Entonces me daba un sentido de culpa, me daba un sentido de cobardía, de no sé, eran muchas cosas que se me juntaban que realmente no sabía. Y tras de eso, el ser yo mismo, que lo tuve que meter a su... Tal vez eso fue porque yo quise, porque no quería que nadie lo hiciera. Yo no quería que nadie me quitara a Gabriel de las manos. Tuve que, yo decidí yo mismo despegarme de las manos de Gabriel, despegar a Gabriel de mis manos. Entonces fue muy duro. Y eso fue lo que más me dolía en lo personal. Y en la parte matrimonial, Catherine, ver a Catherine destrozada al nivel que yo la veía, eso me dolía demasiado. No hay una palabra de consuelo, no hay, no hay un gesto de consuelo, no puedes consolar algo así. En los primeros días eso es inconsolable. No quieres que nadie te diga nada, pero tal vez ¿Y, necesitas que alguien te diga algo. y cómo interactuabas con ella? Porque, a ver, y esto es importante porque esto lo están viviendo otras parejas. Hay muchas parejas que están empezando a vivir el proceso de duelo y los hombres y las mujeres lo vivimos de una forma muy diferente, ¿verdad? Tú bien lo decías al principio. Los hombres tenemos la pérdida de nuestro hijo, pero adicional tenemos que contenernos porque la esposa está destrozada. La mayoría de las mamás, ¿verdad? Fluimos en el llanto. Para nosotras es como muy fácil llorar o es muy fácil externar lo que sentimos para la gran mayoría, porque es nuestra propia naturaleza, porque la sociedad nos ha marcado como eso, como algo normal y como algo bien, entonces para nosotras es fácil externarlo, sin embargo para ustedes los varones, por un tema de crianza, por un tema de sociedad y por un tema también, como lo decías, de querer proteger y de cuidar a la esposa, muchas veces se contienen de sus propias emociones. Pero ¿cómo podías o cómo interactuabas al principio del duelo en pareja? ¿Cómo lo lograban sobrellevar? Vieras que, por lo menos es que la relación que yo he tenido con Catherine siempre, al principio esto no necesitaba palabras, Emma. Al principio era solamente el yo llegar, el yo poner mi hombro y dejarla desfogarse. Nada más era eso. Eso era lo que ella necesitaba. Al principio ella tal vez caminaba un poco, caminaba bien y se devolvía llorando. Y no tenía yo que decirle nada. Ella solamente buscaba mi brazo, buscaba mi regocijo, ese lugar donde ella podía resguardarse. Entonces eso era lo que nuestro duelo al principio, nuestra interacción era, por decirlo de una manera, era silenciosa, era en silencio. No teníamos ¿Y, que decirnos nada para entender eso. y qué era lo que necesitaba Eric en ese momento? ¿Cómo lo manejaba? ¿Cómo manejabas tu propio dolor? O sea, lejos de ok, yo sé que estabas pensando y que amas a tu esposa y que la querías cuidar y proteger, pero ¿cómo te sentías tú como varón, como papá? ¿Cómo era ese dolor? Cómo lo manejabas? ¿Cómo lo sacabas? ¿Qué hacías? Mira, yo muy pronto, para mi desgracia, tuve que ir a trabajar. Entonces, primero que nada, me da mucho miedo dejar a Catherine sola. Pero ahí está la familia, entonces sabía que por lo menos la podían cuidar. Y yo cuando yo llegaba a mi trabajo era, el lugar donde yo trabajaba, prácticamente yo trabajaba solo. Entonces era ahí donde yo tenía que desahogarme. Era ahí donde yo lloraba. Era ahí donde agarraba y golpeaba una pared, no sé, era ahí donde golpeaba algo, era ahí donde yo gritaba, gritaba para desahogar ese dolor. Era ahí donde, gracias a Dios, la gente en mi trabajo lo entendía, ni siquiera me volvían a ver. Me topé personas especiales también que llegaron y no me pararon, nada más
solamente se pararon enfrente mío y me daban un abrazo, no me decían nada. Entonces, al menos mi dolor lo tuve que desahogar mucho solo. Por no sé qué, por 2, 3 meses tuve que desahogar mi dolor llorando solo, pensando solo, recordando solo. Siempre trataba de estar bien ocupado, siempre trataba de estar bien ocupado, entonces lo que hacía, lo hacía con más fuerza, con más energía. Era eso de que tenías que sacar algo de alguna manera. Pues de esa manera lo vivía yo, pero después de un tiempo me di cuenta de que no podía con esto solo. Después de un tiempo ya mi silencio con Catherine dejó de serlo así. Ya empezamos a hablar, empezamos a sentir. Entonces ya por medio de ella misma me decía, no se trague el dolor, para eso estoy yo. Entonces eso a mí me ayudó mucho de que Catherine también pues estuviera así de fuerte para mí, porque yo considero que ustedes como mujeres son demasiado, demasiado fuertes, son demasiado lindas, son demasiado especiales. Sin ustedes yo creo que yo creo, por lo menos en mi caso, yo digo que sin Catherine, porque después de ahogar mi grito en silencio, yo siento que sin Catherine yo no hubiera podido solo, ¿no? Porque me da vergüenza decirlo, pero cuando vos llegas a un momento y atentas contra tu vida, porque el dolor te está matando, tanto así, que crees que ya no puedes, y lo intentas, y no puedes, entonces ahí te das cuenta de que definitivamente ya necesitaba mucho de Catherine, de esa fuerza que tenía Catherine. Entonces, al principio tuve que desahogar mi dolor solo, pero después de un tiempo tuve que estar con ella. Entonces sientes que fue muy clave que ella también se abriera a ti y te dijera que ella también estaba para ti. Te digo esto porque qué importante es la comunicación en la pareja. Y cuando se vive una prueba como esta, porque es una gran prueba dentro de una relación, llámese matrimonio, llámese relación de pareja, es una prueba de supervivencia, siento yo, en el plano de también de pareja, porque tiene que fluir una comunicación todavía, creo yo, hasta el doble de la que ya existía, porque hay en juego un montón de situaciones. En el proceso del duelo sabemos que hay diferentes etapas, ¿verdad? Y a veces uno está en la culpa, el otro, antes dijiste, hubo momentos de mucho enojo, hay momentos de depresión, hay momentos de tristeza, y como parejas puede ser que un día estés en el enojo y ella esté, por ejemplo, en la tristeza, y estamos en diferentes sintonías, por decirlo de alguna forma, durante el proceso del duelo. Y poder en algún momento equilibrar esa sintonía y poder eh, fluir o poder hablarlo, como en ese momento ya ella te dice, aquí estoy yo también para que lo hables, para que lo expreses, sientes que fue lo que hizo que poco a poco pudieras ir sacando todo eso que estabas llevando adentro. Definitivamente creo que eso fue la mitad, fue el 50% que me ayudó a salir de eso. Fue ese 50% porque en un momento donde vimos que para nosotros dos juntos, aún así, pudiendo tener ya la comunicación que debíamos desde un principio tal vez, pero por tanto dolor no se daba, lo que se daba era ese silencio. Y aún así era un consuelo en silencio. Pero cuando ya Catherine se abre a mí y me deja saber eso, para mí era un desahogo, para mí poder llorar junto con ella, para mí poder hablar con ella, para mí poder decirnos entre nosotros qué va a pasar a partir de ese momento, qué vamos a hacer. Y yo sentir el apoyo de esta mujer fue algo increíble para mí. Digo yo, no, si no pasa esto, yo me muero. Porque por ella decidimos buscar a alguien más que nos ayudara. Por ella fue que decidimos buscar un grupo de apoyo y por eso las encontramos a ustedes. En su momento, el grupo de apoyo en el que vos misma participás y ya su duelo también. Y por ella llegamos ahí y empezamos a conocer. Al principio fue también un poco, no sé, un poco más doloroso porque era escuchar historias de dolor y era escuchar historias de dolor más gruesas que las que habías pasado tú. Con el mismo punto principal que era la pérdida de un hijo. Conocimos a personas que habían perdido gemelos,
conocimos a personas que habían perdido hijos un poco grandes, que ya los habían disfrutado. Conocimos a personas que su hijo no nació, conocimos a personas que tantas cosas. Entonces fue muy diferente. Tras de eso, nosotros teníamos arrastrando el duelo de dos criaturas anteriores. La primera realmente, al menos en lo personal, no lo sentí tanto porque fue algo de que ni siquiera se pudo formar el embrión. O sea, fue algo de 2 semanas, 3 semanas, no sé. Después tuvimos la otra pérdida de, nosotros de cariño le decíamos Fofolito. Tuvimos la pérdida de él pero con él ya se fue un poco diferente. Nos tocó un poco más crudo con la persona, la profesional, que nos da la noticia, solamente es muy cruda, así nos dice de que no, su hijo está muerto, ya no respira, tiene que ir al hospital y a ver qué va a hacer. Entonces yo paso con Catherine 3 días y a Catherine le entierran 3 días. Y al cuarto día que yo llego, a Catherine ya le pusieron el suero en la noche, ya le está haciendo efecto, ya siente dolores y cuando yo llego en la mañana, Catherine me espera para ayudarla en el baño. Y Catherine me dice que ella siente que algo le bajó. Entonces yo le corro este pañal de tela que le pone y pongo la mano abajo y a mí mi hijo me cayó literalmente en la mano. A mi hijo bonito me cayó en la mano con la bolsita, con el embrioncito adentro, con el muñequito, porque se veía el muñequito adentro. Entonces a empezar a gritar a que lleguen las enfermeras y de todo, y fue un poco también entonces veníamos arrastrando eso. Definitivamente veníamos arrastrando eso y no nos habíamos dado cuenta. Cuando nos pasa lo de Gabriel, nos damos cuenta que pues eso nos daba un peso extra al dolor. Pero definitivamente creo que toda esta cuestión, toda esta fuerza, ¿de dónde la saqué? De mi mujer. ¿Por qué? Por la comunicación que pude tener con ella. ¿Qué tan importante es? Increíble. Y los varones que puedan estar escuchando esto, que lo escuchen mañana, no sé cuándo lo irán a escuchar, les puedo decir con mucha certeza de que si no se aferran a la pareja, si no se comprenden con la pareja, si no tratan de llevarlo, porque esto no es de uno ni del otro, esto es de los dos. Esto es mucho más fácil cuando tienes esa comprensión, ese apoyo y todo lo que genera tu pareja definitivamente. Hablas de algo que es muy importante, Eric, y fue el papel relevante que tuvo en tu proceso y en el de Catherine, el buscar ayuda, el buscar un grupo de apoyo, el empezar a conocer del duelo. ¿Cómo te ayudó a ti como papá? Empezar a conocer qué era lo que estabas viviendo, empezar a entender qué era lo que estabas sintiendo en ese momento, cómo eso pudo ayudarte a caminar en el proceso de duelo. Cuando llegas a un lugar de estos, lo primero es algo así, es algo duro, es algo que impacta, ¿no? Por lo mismo, porque escuchas historias de más dolor. Entonces te das cuenta, primero que nada te das cuenta, porque en tu dolor, enfrascas tu dolor a tal punto que crees que solo a vos te ha pasado. Enfrascas el dolor a tal punto que crees que solo a vos te va a pasar. Y cuando llegas a un lugar de estos y conoces a toda esta gente, te das cuenta de que no, de que hay gente que la ha pasado más mal, la han pasado peor. Y ahí están. Y que si no es porque toda esa gente busca una ayuda, porque es muy fácil abrirse, es muy fácil abrirse, porque a mí al principio tal vez me costó, pero ya cuando te das cuenta de que eso te va a ayudar, de que eso te ayuda, de que eso te ayuda a desintoxicar el alma, porque eso es lo que haces. Puedes hablar abiertamente con gente, puedes llorar abiertamente con gente que no te va a señalar, que no va a decirte que nadie te va a señalar con el dedo ni te va a ver mal porque vos lloraste, que nadie te va a ver mal porque vos estás sollozando, porque vos no pudiste ni siquiera ni hablar, no pudiste decir una frase. Entonces eso es una ayuda increíble, te sentís como en una misma familia, una misma sintonía, como dices tú. Entonces esta cuestión te lleva a un punto donde puedes hablar con tanta tranquilidad que aunque vos no lo creas y solo con el pasar del tiempo te das cuenta lo que un grupo de estos te ayuda con solo el desahogo o escuchar que alguien hace esto y se siente mejor.
a mí me gusta hacer aquello y me siento mejor. Yo hago el otro, yo hago esto. Y son muchas cosas muy diferentes de todas las personas que han aprendido por sí mismos a tratar de sobrellevar un dolor y lo comparten. Entonces es muy lindo poder vivir todo eso con tanta gente y cuando te das cuenta, ya no, el dolor no te pesa tanto. El dolor es más liviano porque ya lo estás llevando con tanta gente que dejan de ser desconocidos a ser parte de vos, a ser una familia especial. Entonces un grupo de estos de apoyo definitivamente te llena, te ayuda y definitivamente también te va a llegar el punto donde te das cuenta en un grupo de apoyo y así lo ves y así te lo enseñan, de que definitivamente estás ahí por una razón y tal vez esto no a toda la gente lo puede aceptar en su momento, como no lo aceptaba yo, pero te das cuenta que esa razón es única y es grande y es Dios. Hay algo que dijiste al principio y decías que estuviste muy enojado. ¿Cuál fue tu mayor enojo durante el proceso de duelo de Gabriel? ¿Cuál era lo que más te ocasionaba enojo, ira? ¿Cómo te sentías también cuando estabas enojado, verdad? Porque es importante que nosotros aprendamos cuáles son esas emociones que estamos viviendo en el duelo y cómo las manifestamos en nuestro cuerpo. Yo el otro día en otro podcast les comentaba que las emociones primero es algo que no podemos contener, o sea, vienen inmediatamente, o sea, es algo que usted no puede controlar, la emoción usted la recibe y de alguna forma la recibes también físicamente. Entonces, por ejemplo, si estás enojado en algunas ocasiones, lo puedes hasta sentir en tu propio cuerpo. Hay personas que se sienten calientes, hay personas que se ponen rojas, hay personas que se le calientan las orejas, o sea, todos reaccionamos ante el enojo de alguna forma y cuando estamos enojados se nos manifiesta en nuestra cara, puede ser que hasta levantemos la voz, etcétera, etcétera. En tu caso, ¿qué fue lo que más enojo o qué cosas te causaban enojo durante el proceso de duelo? Siempre fue el recuerdo, siempre fue el recuerdo y el mal recuerdo de pensar lo que te dije al principio. ¿Por qué nacieron 9 hijos con el mío ese día? ¿Y por qué se tuvo que llevar la vida al mío? Mi enojo, el mayor enojo me lo causaba eso. Mi rabia me lo causaba eso. Ya después de que pasas todo eso, yo me arrepiento de eso. Yo, qué egoísta. Porque le decía el mal a otra persona sabiendo el dolor que iba a pasar porque yo lo pasé. O sea, no, no es justo. Qué egoísmo más feo, más malo, más de todo. Pero eso era lo que siempre me causaba dolor. El pensar de que por qué la vida, por qué Dios dejó que Gabriel llegara a ese punto, por qué dejó que Gabriel naciera, por qué dejó que ese sueño creciera día a día, esa ilusión de tener a nuestros hijos con nosotros. Es algo tan lindo que vivís y solamente de un momento a otro nada más te hacen así, te lo cortan. Entonces dices, no es justo, no es justo. Pero después de que logras sobrellevar un poco esto de una mejor manera, te puedes preguntar a vos mismo, ¿qué es justo en la vida? Realmente no sé. Tal vez hubiera ese egoísmo de uno pensar de que los hijos van a estar bien con nosotros, eso es lo que todos queremos, para eso vamos a tener un bebé, pero hay que también pensar ahora que en el lugar donde estás definitivamente tiene que estar mejor. Entonces, por lo que me cuentas, tu mayor enojo era con Dios, ¿no? No podías entender por qué Dios había permitido que tuvieran que pasar ustedes como familia por tan grande dolor. Sí, claro, ese era el enojo, era el meollo, era lo principal. Si creímos en Dios y pensamos que Dios iba a estar ahí, que iba a tener control del parto de Catherine y todo lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué si Dios me lo puso ahí? ¿Por qué Dios me lo quitó? Entonces el enojo era ahí, el enojo era ahí, el enojo era por qué Dios me lo llevó y no lo tengo yo conmigo. Y ese era lo que me mataba todos los días, lo que me consumía todos los días, lo que... Es estúpido ahora cuando lo
piensas cuando ya estás más tranquilo y has sobrellevado todo eso, decías, ¿quién soy yo para enojarme con Dios? Pero al final de cuentas yo creo que era yo que estaba enojado con Dios, no Dios conmigo. Entonces, ¿Y en qué momento o cómo llegas si si ya lo lograste, digamos, trabajar ese enojo o si lo estás trabajando o cómo has logrado sobrellevar esa parte o cómo la has ido trabajando? Porque el eso es muy tiempo, importante. definitivamente primero que nada es el tiempo, lo que necesitas es tiempo. Todo al principio es demasiado oscuro, es demasiado gris, nada tiene color, todo lo pierde, todo, nada tiene gusto, nada tiene felicidad, no ves nada bien. Pero con el tiempo y la persona y tu esposa, en este caso mío, o Catherine, y poder tener ese hombro, poder tener esa fuerza, esa grandeza de mujer que tienen ustedes. Y por más hombres que nos creamos, saber que son más fuertes que nosotros en ese sentido de que de ellas, de ustedes, sacamos mucha fuerza para poder sobrevivir. Entonces eso te va ayudando a disipar el dolor. El dolor siempre queda ahí, como me enseñaron ustedes. Es como cuando te pasa una herida. La herida cicatriza, el dolor se va, pero la cicatriz ahí la vas a tener siempre. No creas, ya creo que ya vamos para 3 años. Nosotros ya tenemos 2 años y 10 meses ahora, dentro de 2 días. Y a veces tengo momentos donde me caigo y me caigo muy duro. Pero ya no me caigo con odio, ya no me caigo con ira. Ya tengo algo que me reconforta. Y, y sabes que es difícil y siempre lo va a hacer, pero también con ustedes aprendí muchas cosas en este grupo de apoyo y doña Miriam, que sabes que es la fundadora del grupo. A mí me da gracia porque doña Miriam siempre nos decía, mucha gente desahoga las cosas, no sé, jugando fútbol, corriendo, haciendo ejercicio, este, leyendo o escribiendo. Y yo siempre he creído que tengo más facilidad para escribir que para hablar, y que hablo bastante. Y, pero escribir para mí es más fácil, es más fácil para mí poner una en tinta en un papel, me puedo expresar mejor, creo. Entonces yo decidí en un momento eso, escribirle a Gabriel siempre, le escribía todos los meses, muchas veces lo compartía con la gente y muchas veces lo dejaba solo para mí, solo era una conversación entre él y yo. Entonces eso me ayudó mucho, pero definitivamente te digo, el soporte mío, ese estándar de donde yo saco todo, esa fuente donde yo saco todo es de Catherine, porque Catherine, cuando entramos al grupo, Catherine entendió que no éramos nada sin Dios, y ella se agarró más de Dios y ella pudo disipar el dolor más rápido que yo. No es que no lo tenga, porque sí lo tiene, porque de igual manera amamos a Gabriel, tanto ella como yo, pero es eso, es más fácil. Entonces ella se agarró tanto de Dios y ella me pasó eso a mí. Por eso te digo, creo que definitivamente para poder llevar esto en el momento de que aceptemos de que podemos llorar, nos va a doler igual, de que no nos tiene que importar lo que diga la gente. Por eso es tan importante, te repito, el grupo de apoyo, porque ahí ves a hombres quebrarse, ves a hombres llorar, y ves que eso es tan natural, ver a hombres que llevan impregnados en su piel, en su sangre, en su corazón, a su hijo, a su hija, no sé. Entonces, cuando aprendes todas estas cosas, se nos hace más fácil a nosotros los hombres darnos cuenta de que no somos lo fuerte que creemos que somos y que con la pareja que tenemos se puede llevar todo más fácil. A todos les puedo decir que un poco de Dios no le cae mal a nadie y un poco de Dios nos puede ayudar mucho a todos. Decías y nos compartías ahorita que le escribías o le sigues escribiendo a Gabriel. Sí, siempre le escribo, siempre. Ajá, le escribes cuando te nace escribir o en fechas especiales Siempre o cuando cómo él les... cumple, cuando todos los 12 de cada mes, que 12 de cada mes él cumple pues un aniversario, siempre le escribo. Siempre todos los 12 de cada mes,
siempre tengo algo para escribir. Mi corazón ya me ha regalado algo. Ajá. ¿Y tienes algo por ahí que nos quieras compartir ahora? De Sí, lo que claro, les hayas escrito. claro, Ok, claro. ahora para finalizar me gustaría que nos compartieras algo de lo que le has escrito a Gabriel para que las personas que nos escuchan vean también o escuchen más bien el corazón de un papá. Y creo que este podcast eso es lo que busca, que los papás que nos están escuchando, que las mamás que también nos están escuchando, entendamos, en el caso de las mamás, cómo siente un papá, ¿verdad? Y cómo ha vivido un papá el duelo. Porque muchas veces, y no pasa siempre, tal vez no fluye la comunicación de la forma correcta en la relación y están viviendo duelos por separado. Y tú dijiste algo que para mí también es fundamental y es el poder vivir el duelo acompañado en la pareja. Qué tan importante es tanto para el varón como para la mujer que tu pareja viva el dolor. Y lo voy a hablar ahora desde el punto de vista de mujer, porque bueno, yo en mis procesos de duelo convivía con el papá de mis hijos y él sí vivió conmigo el duelo de ambos y teníamos esa comunicación donde podía tanto él como yo hablar de lo que estábamos sintiendo y para mí fue fundamental también en mi proceso de duelo y me imagino que también para él fue fundamental en su proceso de duelo. Pero no siempre pasa así, ¿verdad? No siempre pasa así en las parejas. Es más, estadísticamente se dice que muchas parejas se separan después de la muerte de un hijo. ¿Por qué? Porque el dolor es tan fuerte, es tan grande, que están viviendo, como les decía, en sintonías diferentes y no logran tal vez en el momento eh, comunicarse. Y si a eso, a la muerte de un hijo, le añadimos tal vez otras situaciones que podrían venirse presentando dentro de la pareja, pues termina fragmentándose la familia. Y por eso es la importancia de buscar ayuda, ¿verdad? Ya sea en un grupo de apoyo, ya sea escuchando estos podcasts, porque hay mucho material también en las redes, hay muchos libros de autoayuda y de ayuda en el duelo que también podemos, a los que podemos accesar. También hay psicólogos, coaches personales, personas profesionales que nos pueden ayudar a llevar este proceso. Hay tanatólogos, hay mucha gente que puede también colaborar con nosotros para poder llevar un proceso de duelo eh, en la mejor medida que se pueda saludablemente, porque si no lo trabajamos, si no lo procesamos, vamos a terminar nosotros como individuos eh, muy adoloridos, pienso yo por poner una palabra, ¿verdad? Muy fragmentados. Y si lo vemos desde el plano de la familia, todavía más. A veces también hay otros niños dentro de casa y pasa que si papá y mamá no están llevando también el proceso de duelo bien, también los otros niños están siendo afectados. Sí, los arrastra, se Y los arrastra. arrastramos, ¿verdad? Arrastramos a los demás hijos, arrastramos a la familia, a la pareja, al matrimonio, a un camino donde definitivamente solo hay dos caminos, creo yo, en el proceso de duelo, si lo hablamos desde el plano de pareja. Uno es que se fortalezca la relación a tal punto de que ese proceso hace que usted como pareja sea mucho más fortalecida y otro es, en alguno de los casos, que se fragmenta. Entonces, por eso es la importancia de que tanto el papá como la mamá lo podamos entender, que lo vivimos distinto, que nosotros podamos entender cómo lo vive un hombre, porque ¿qué es lo que pasa para nosotros? Y tú lo decías al principio, yo no lloraba al principio en la casa, ¿verdad? Y a nosotros como mamás, cuando el varón, el papá no llora al niño, creemos que es que no le está doliendo, porque no lo estamos viendo llorar. Sí, Entonces nos da cólera, ¿verdad? Nos da enojo. Y a veces eso es señal de que haya un problema, porque vienen los reclamos, ¿verdad? Entonces yo recuerdo en algún momento estar reclamando y diciendo que es que a usted no le duele, pero si se le murió la hija, o sea, si se me murió a mí, se le murió a usted. Y la respuesta en aquel momento para mí, que fue la única vez, y yo ahí caí en cuenta de que yo estaba muy equivocada porque en ese momento él sí me habló con mucho enojo porque se sintió juzgado por mí y con toda la razón me dijo que no, que por supuesto que le dolía, solo que, y ya me explicó un poco lo que tú decías, que lo hacía por tratar de mantenerme a mí hasta cierto punto equilibrada y que
el hombre desde su posición de varón, pues normalmente quiere hacerse el fuerte. Pero tiene que ser algo que se hable, tiene que ser algo que en algún momento usted rompa con eso y pueda ver lo que pasó contigo y con Katherine, lo que pasó también en mi momento para mí también, y fue el tener la apertura de poder conversarlo, de poderlo llorar juntos, de poder decir cómo se sienten, de sentarse a veces hasta fantasear, porque a veces nos da eso al principio del duelo, y es imaginarnos todos los hubiera, ¿verdad? Es que se hubiera ido a tal lado y empezar a hacer esas conversaciones donde fantaseamos con lo que pudo haber sido, que a veces al final termina uno hasta llorando porque se vuelve un poco doloroso imaginarse lo que no va a ser, pero que es una forma de escapar también a la realidad que estamos viviendo en el momento. ¿Qué piensas de esos momentos, Erika? Esos momentos definitivamente son graciosos hasta cierto punto, porque al menos entre Catherine y yo, a nosotros nos da gracia porque nosotros sentimos muchas veces que Gabriel vive con nosotros. Lo sentimos, lo vivimos. El hubiera para nosotros es un poco más personalizado. El hubiera para nosotros es que, bueno, vos sabes que nosotros tenemos un bebé arcoíris y el decirle a él, Jean-Pierre, dígale a su hermanito, que tal cosa. O sea, y no es algo de locura ni nada por el estilo, es una manera sencillamente, es un momento en el que se vive y para nosotros es una manera de revivir y de tener a Gabriel con nosotros. Y definitivamente, ya volvemos al punto, creo que, como vos me decís, que también tú tuviste ese apoyo y lo tuviste en su momento bien y entonces dice, bueno, ya cuando el dolor es un poco más llevadero, más ligero, lo subiera, el poder hablar, el poder tener esa confianza en la pareja, el poder, pero definitivamente el duelo a solas es muy duro y tenemos que sacarnos ese estigma de la cabeza de que ¿por qué no vamos a llorar al frente de nuestra pareja por algo que está sucediendo que es tan duro? Y tienen que, ustedes como mujeres, igual sacarte ese estigma de que si no lo veo llorar es que no le duele. No, más bien hay que, como dices tú, hay que acercarse a tal punto para decir, no, no es que yo me quiera hacer el fuerte, me pueda hacer el fuerte, yo necesito llorar también. Entonces llora conmigo, lloremos juntos, lloremos esto, llevémoslo. Y esto es más suave, es más frágil, es más liviano de llevar. Pero definitivamente sí tenés que buscar ayuda. En el caso de nosotros, al principio pensamos buscar hasta un psicólogo. De hecho, Catherine fue al psicólogo del hospital, pero a mí eso nunca me convenció. Nunca me convenció porque yo decía, en mi mismo enojo, yo decía, ¿yo qué voy a ir a contarle problemas a una persona que no tiene ni idea de lo que yo estoy pasando? Me puede salir con un montón de tecnicismos, un montón de cosas de su profesión, pero a mí eso no me va a ayudar. Me puede terminar mandando de un psiquiatra y medicándome. A mí eso no me va a ayudar. A mí mi dolor no es físico, mi dolor es espiritual, mi dolor Del es alma. mi alma. Sí. Entonces yo decía eso y en cambio cuando buscamos el grupo, gracias a Katherine, fue muy diferente por todo lo que te dije. Cuando llegas y convivís con todo este montón de gente que de un momento a otro, cuando llegaste, no hizo que nada más que golpearte más duro por sus historias, te das cuenta de que son gente que pasamos lo mismo, nos duele lo mismo, podemos compartir, porque era muy bonito poder ver un día, ver a X persona del grupo llorar, pero lloraba riéndose, por decirlo de una manera, digamos, por ejemplo, Cecilia, cuando se acordaba de Nara y eso. Entonces dice, no, a este punto llegamos y a este punto es tan fácil llevar eso. Si te soy sincero, por esto de la pandemia, a mí en lo personal sí me dolió más porque no pudimos reunirnos más y toda esa cuestión. Y eso era lo que a mí me daba paz. Mira qué importante porque hay personas que nos están escuchando en otros países, ¿verdad? Aquí estamos hablando, bueno, yo estoy en Costa Rica, ahorita tú estás en Canadá, pero hay personas que nos están escuchando en muchas partes del mundo. Y ahora con el tema de la virtualidad también es algo que se abre también. Hay muchos grupos de apoyo que son virtuales, ¿verdad? Entonces es importante que en el país donde usted esté, hay muchos grupos de apoyo para padres que han perdido hijos, ¿verdad? Aquí dentro aquí en Costa Rica está el grupo Renacer, está el grupo en el que estamos nosotros, que es el grupo
apoyo en Heredia, en Heredia, de Ángeles y Angelitos. Y en el caso de duelo gestacional, tenemos nuestro grupo de apoyo que es virtual. Entonces, ahora con la virtualidad, ahora en muchos países hay grupos como este del que tú mencionas, donde personas que han vivido y han pasado lo mismo que nosotros hemos pasado, están para apoyarnos y están para ayudarnos a caminar en el camino del duelo. Y para ir cerrando, Eric, me gustaría que nos compartieras algún mensaje especialmente para esos papás que están empezando a caminar en el duelo, esos papás que sienten que no pueden sacar ese dolor, ¿verdad? Que tal vez están ahí contenidos y que quisieran de alguna forma encontrar esperanza en medio de este camino que están empezando apenas. ¿Qué les podrías decir? Con toda la contundencia que puedo hablar sobre el tema, les puedo decir de que principalmente no se encierren en sí mismos. Principalmente ábranse al sentimiento, ábranse a compartirlo con las personas que se sientan cómodos, a desahogarlo. Si tienen que desahogarlo con llanto, que lo desahoguen, no importa. Si tienen que gritar, si tienen que llorar, que lo hagan. Porque eso sencillamente nos ayuda a desahogar el alma, las lágrimas o no sé. Les puedo decir que esa persona con la que están al lado, que perdieron a su hijo, que es su compañera, su esposa, su novia, lo que sea, esa persona está ahí para ustedes también. Esa persona, tenganlo por seguro que en el momento que ustedes quieran abrir su corazón para ella, ella va a estar ahí para ustedes. Que es más fácil llevar el duelo entre dos que llevarlo uno solo. Que hablen con su pareja, que puedan entenderse más, que después de poder entenderse más y poder pasar un tiempo con el duelo, como tú lo dijiste, esto no va a separar a nadie, esto nos va a unir más, nos va a hacer más pareja, nos va a hacer, la vida conyugal va a ser más fácil, la vida conyugal va a ser más linda, esto no va a ser, ya no vamos a ser dos seres, vamos a ser solo uno. Y definitivamente que, como vos dijiste, que busquen ayuda por aparte, cada quien se sentirá cómodo con lo que quieran, un psicólogo, un psiquiatra, un amigo, un grupo de apoyo, pero que sea algo que no sea enfermizo, que sea algo que tú sientas que definitivamente te está sanando el alma. Como se los dije ahora, un poco de Dios no le hace mal a nadie, y un poco de Dios nos va a hacer mucho bien a muchos. Y definitivamente nunca olviden a sus hijos, a sus bebés, los que nacieron, los que no nacieron, porque ya cumplieron su función. Y como me dijo una amiga muy especial a mí, esas palabras no las puedo olvidar nunca, porque ella me dijo, con nuestros ángeles conocimos el amor verdadero, ese amor que no necesitamos tocar para saber que está ahí. Y esas palabras nunca se me van a olvidar. Y es cierto, con nuestros ángeles conocimos el amor verdadero porque es intangible, lo que ya no tenemos físicamente, pero el amor es tan grande, es amor puro. No se olviden de sus hijos, nunca, nunca se olviden. Recuérdenos siempre que puedan, recuérdenos con bien. Llegaron a esta tierra, a nuestra vida, por alguna razón, y debemos agradecerle eso. Y definitivamente también lo que creo que es muy importante es el tiempo. El tiempo se encarga de sanar muchas heridas. El tiempo se encarga de que podamos sobrellevar de mejor manera las cosas. El tiempo no nos hace olvidar, pero nos mitiga el dolor definitivamente. Eric, y para finalizar, nos encantaría escuchar algo de lo que le has escrito a Gabriel cada vez que lo recuerdas, porque eso que dijiste es muy importante. Sigamos manteniendo vivos en nuestros corazones, en nuestras familias, a esos bebés que ya ahora físicamente no están con nosotros, pero que ese amor eterno va a estar ahí siempre hasta que los volvamos a ver. Cuéntanos y léenos algo. Primero que nada, me gustaría leerte algo de lo que a esa persona especial para mí, que es Catherine, le tengo. Es algo corto, es algo de lo que le escribí, es un extracto de algo que le escribí. Eso es para tu esposa. No, sí, porque por ella es tanto, como te digo, es por esa fuerza que yo saco, la tengo de ahí.
Y yo le escribí algo hace poco a ella y le saqué un extracto solamente para leerlo. A ella le escribí algo y ese extracto dice así: vestiste tu mejor gala, un hermoso vestido que tenía nombre, valentía. Ese vestido te quedó hermoso. Esas ganas de ser madre sobrepasaron cualquier dolor, cualquier miedo, y lo intentaste abrazada a la mano de Dios y lo lograste. Eso es algo por lo que pasamos y por lo que tenemos ahora, que yo definitivamente se lo escribí a ella. Es un extracto pequeño lo que yo le saqué. Y de lo que yo le escribo me dijo: mira, aquí no sé, tengo algo. No quiero que la gente piense tal vez, no, dice que no le duele, pero sí le duele. No, es que a mi manera yo mantengo vivo a mi Gabriel. Yo sé que yo lo lloro, yo lo extraño, pero es a mi manera y cada quien lo puede hacer a la suya, pero esta es mi manera. Mírate que siempre que escribo algo le pongo un título y esto que le escribí se llama Solo un abrazo. Solo en sueños puedo verte, solo soñando puedo abrazarte. Dentro de tus pequeñas venas tu corazón bombeaba mi sangre, nuestro vínculo genético. Pero si te recuerdo puedo verte, puedo sentir esa hermosa y suave piel que sentí junto a la mía. Fue la mejor caricia que pude haber sentido, sentir tu calor, pero mientras te alejabas, tu calor se iba contigo, y el frío de tu frágil cuerpecito helaba mi alma y mi corazón. Eran dagas de un dolor insoportable que hasta hoy, 2 años y 9 meses después, ese frío sigue punzante en lo más profundo de mí. ¿Cómo quisiera poder sentir ese calor de nuevo? Pero ya tu cuerpo no está frío, porque está rodeado de un calor especial que proviene de tus alas de ángel. Eres una presencia angelical en el cielo, que juega en las nubes, que ayuda a crear los hermosos amaneceres que puedo ver todas las mañanas, y con tus alas pinta los atardeceres con destellos de colores increíbles y haces que el sol acaricie el mar a lo lejos. Y para que tu pintura sea perfecta, fusionas el atardecer con la penumbra de la noche. Mientras aparecen estrellas, me pregunto cuál estrella serás tú, y pienso en todas las demás estrellas que son todos esos ángeles que Dios te ha llevado, porque esa fue su voluntad. Al lado de tu estrella puedo ver a tu hermano y la de Mateo. Y sé que nos cuidan desde un hermoso lugar y nunca dejaré de amarte, jamás dejaré de pensarte. Y algún día, en ese plano donde tú estás, espero poder verte de nuevo, porque lo que más deseo de ti es tan solo un abrazo. Qué hermoso, ay, muy hermoso, muy lindo, muy conmovedor. Bueno, Eric, llegamos al final de este podcast, que es el velo gestacional desde el corazón de papá. Agradecerte tu tiempo, que hayas abierto tu corazón, que nos hayas contado tu historia, la historia de tu familia, la historia de Gabriel, de tus otros bebés también que están con Gabriel, y agradecerte. Gracias por este tiempo. Te agradezco a ti igual, gracias por tomarme en cuenta y espero que a todos esos papás que están en esos momentos duros, difíciles, les sirva de algo y puedan extraer algo de lo que uno ha vivido y decirles que no están solos, que aquí estamos en un ir y venir todavía de dolor y de duelo, pero lo sabemos llevar más, es más liviano para todos y cada uno de nosotros. Y si algo les puede servir las vivencias mías, pues amén, que así sea, ¿no? Y gracias a ti por tomarme en cuenta. Nos despedimos desde Abrazos de Esperanza en otro podcast más para todos esos padres y madres que han perdido o sus bebés ya partieron, trascendieron, esos bebés que estaban a punto de nacer, esos bebés de pocas semanas, esos bebés que estaban recién nacidos. Hoy, desde el corazón de un papá que ha abierto su corazón para contarnos cuál ha sido su experiencia, su proceso de duelo, nos vemos la próxima. Les mandamos un abrazo de esperanza.